Hola estudiantes de octavo año. En esta guía vamos a desarrollar el tema de la tira cómica. En esta portada tenemos, por ejemplo, a Mafalda. Mafalda es un personaje históricamente que da su opinión eh, sobre los hechos que van pasando en la sociedad, especialmente en la sociedad argentina, ¿verdad? Que es donde es hecha. Pero necesitamos ver qué es una tira cómica. Bueno, una tira cómica es una historieta publicada periódicamente. Generalmente se hace de manera diaria o semanalmente. Muy pocas veces se usa eh, al mes, ¿verdad? ¿Dónde se hace? En diarios, revistas y más recientemente en páginas de internet. Son protagonizadas por personajes fijos. Por eso tenemos en tiras cómicas personajes como Garfield, que siempre va a estar ahí, Mafalda, Snoopy, ¿verdad? Pueden ser obra exclusiva de un dibujante o resultado de su colaboración con un guionista o incluso obra de todo un equipo de trabajo. Para poder entender una tira cómica necesitamos ver cuáles son las partes o los elementos que lo conforman. Entonces tenemos las viñetas. ¿Qué es una viñeta? Bueno, es un espacio o cuadro que representa un instante de cada historieta. ¿Qué sería entonces una viñeta? Cada cuadro que aparece en una historieta, en una tira cómica, eso va a ser una viñeta. Dibujo es la representación del ambiente donde se desarrolla la historia, es un escenario, así como los personajes, los dibujos van dentro de las viñetas. Entonces, ¿qué sería un dibujo? Lo que va dentro de las viñetas. En este caso, tenemos un ejemplo de tira cómica de Garfield, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos los ejemplos de las viñetas y lo que está dentro de esas viñetas van a ser los dibujos. Globo o bocadillo. Es el espacio donde se escribe lo que piensa o dice los personajes. El tipo de globo expresa diferentes funciones o emociones. ¿Cómo sabemos qué significa cada expresión? Bueno, depende de la forma que tenga ese globo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea muy limpia. Eso sería una conversación normal en ese primer globo que es redondito, ¿verdad? Esta colita que aparece en cada globo significa que se dirige hacia la persona que está expresando, ¿verdad? Entonces siempre va a ir a la par de la persona o señalándola, ¿verdad? A esa persona que se va a expresar. Este que está a la par dice llanto, sudor. Entonces vean dónde se representan las gotitas hacia los lados. Entonces, por ejemplo, lo que venga ahí con esa forma significa que está llorando o que está, bueno, que está sudando, ¿verdad? Todo depende del contexto. Grito, ahí vemos unos picos muy pronunciados, ¿verdad? Y el grito siempre se va a representar con letras mayúsculas. A la par, en forma de nube, está el pensamiento. Hacia abajo tenemos donde vienen ciertos colitas, ¿verdad? Vienen varias y eso significa que todas las personas dijeron lo mismo a la misma vez, ¿verdad? Y a la par viene el susurro, que son unas líneas entrecortadas, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo dijo bajito, ¿verdad? También en la tira cómica es muy importante las onomatopeyas. Las onomatopeyas son signos que intentan sugerir un sonido o un ruido acústicamente al lector. Entonces, las onomatopeyas van a representar los sonidos, ¿verdad? Pueden aparecer en cualquier lugar de la superficie de la viñeta. Por ejemplo, boom, bang, ese brr, esa Z, ¿verdad? Z, no importa la cantidad de Z que tenga, van a representar el sueño. Entonces son muy representativas en las tiras cómicas, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de ver las tiras cómicas de Condorito, hacia el final de cada tira cómica se cae uno de los personajes, ¿verdad? Y dice puff. Eso es muy representativo de la tira cómica y significa que se cayó, ¿verdad? Entonces, cada tira cómica va a manejar en sí diferentes onomatopeyas. Metáforas visuales.
Las metáforas visuales son gráficos que utilizan para expresar contenidos relacionados con el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Por ejemplo, una lamparita sobre la cabeza va a indicar que hay una idea nueva, ¿verdad? Vamos a ver esta tira cómica de Garfield. Vean en la segunda viñeta donde Garfield aparece una Z arriba como no sé, quebrada, ¿verdad? Y hacia cuatro partes de ella aparece como un humo, esfumándose, ¿verdad? Eso va a ser una metáfora visual que me va a dar el significado de que él se despertó, ¿verdad? Y así aparece en las diferentes tiras cómicas. Otro elemento son las figuras cinéticas. Las figuras cinéticas son gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento a los personajes y hacia también diferentes objetos. Si vemos la segunda viñeta, vienen como un tipo de brinquitos, ¿verdad? Atrás del niño. Eso significa que el niño venía brincando. Es una figura cinética. O en la viñeta abajo, donde aparece la muchacha, la señora, aparecen como unas lineecitas hacia los lados de ella. Eso significa que ella está como en movimiento. Podría ser que se movió o se está moviendo constantemente, ¿verdad? Todo depende del contexto que me va a dar la tira cómica. Otro elemento muy importante es el código gestual. Esto se refiere a los gestos que van a tener los personajes en la tira cómica, junto a los diálogos. Es el modo principal de expresión. Entonces, por ejemplo, esto es como decir un lenguaje utilizado por todos los creadores de tiras cómicas. eh, Expresando los mismos gestos, ¿verdad? Entonces es como un lenguaje para todos, es el mismo. Entonces, por ejemplo, si se está frunciendo el ceño, es que está enojado, ¿verdad? O si tiene, por ejemplo, si tiene la nariz roja, puede ser eh, que tenga mucho frío o que esté un poco borracho, ¿verdad? Si tiene la boca abierta, significa sorpresa, ¿verdad? Y así hay un montón de códigos gestuales que van a representar y que yo puedo interpretar para conocer precisamente lo que me quiere exponer o dar a entender la tira cómica. Otro elemento que aparece son las cartelas. Y una cartela es un cuadro de texto situado dentro de una viñeta o entre dos de ellas, con la función de explicar al lector determinados hechos de la historia. Aparecen en la primera viñeta de los cómics a modo de introducción y en la última como conclusión. Entonces aquí vemos una tira cómica donde en la primera viñeta aparece una cartela, ¿verdad? Y dice, es ese cuadrito que viene ahí en blanco, que es donde me va a contextualizar qué está pasando, ¿verdad? Entonces dice, un día de paseo por la selva de Perú. Ok, a partir de todos estos elementos, yo puedo ya interpretar las tiras cómicas. Entonces, por ejemplo, si se le pide que analice una tira cómica, usted tiene que tomar en cuenta todos estos elementos para poder analizarla. Necesito ver cuáles son sus gestos, necesito ver qué me dice la cartela, necesito ver cuántas viñetas tiene, necesito ver las metáforas o los movimientos que hacen, porque todo eso me va a transmitir un mensaje. Algo también muy importante son los colores, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si tiene las mejillas color rosado, si tiene, también depende mucho cómo está el cielo, ¿verdad? El significado que tienen los colores en sí. Pero a partir de todos estos elementos, entonces yo puedo interpretar una tira cómica o también crear una. Bueno, ¿y cómo vamos a elaborar una tira cómica? Bueno, lo primero es que tiene que elegir el tema. Muchas de las tiras cómicas tienen temáticas sociales o políticas o culturales, ¿verdad? Entonces, pero eso, si usted regresa en sí al significado, es una tira cómica. Es una tira, quiere decir varias viñetas
que al final me van a hacer reírme, ¿verdad? Bueno, el segundo paso es la selección del público. Entonces, tiene que saber a quién le quiere dirigir precisamente su tira cómica. Si es a niños, si son a adultos mayores, si son a adultos jóvenes, si son a hombres o a mujeres, ¿verdad? Porque depende de eso también voy a utilizar cierto lenguaje y puedo utilizar, también necesito ver si el niño me va a entender o si un adulto me va a entender, ¿verdad? Que es el mensaje que quiero. Crear los personajes, ¿verdad? Y dijimos que por lo general lo que hacen es utilizar siempre los mismos personajes. 4. Desarrollar la historia. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? Y por último, la número 5 es ilustrar la historia, ¿verdad? Darle los detalles, rellenando las viñetas con los dibujos. Bueno, entonces hasta aquí, con todo lo que vimos hoy, podemos elaborar una tira cómica, pero también la podemos analizar con todos los aspectos y las partes que ya vimos.